Hola, ¿qué tal, estimado hermano y amigo? Qué bueno que de nuevo estamos aquí para otra entrega de este glorioso estudio bíblico, esta lección bíblica del material relacionado con las parábolas. En el día de hoy vamos en la lección número 8. Es una época muy peculiar, si tú podrás ver. Es una época donde estamos en cuarentena debido a el COVID-19 y estamos desde casa haciendo todo lo que es nuestras liturgias evangélicas, cristianas, donde predicamos, oramos, cantamos, alabamos, glorificamos el nombre de Dios. Pues bien, hoy vamos a recibir una lección interesante. Está basada en la parábola que es muy conocida, es muy famosa, la parábola del buen samaritano. Vamos entonces nosotros a adentrarnos y con el corazón abierto vamos a escuchar lo que Dios tiene para enseñarnos en este momento y vamos a orar para ponernos en las manos de Dios, que el Espíritu Santo nos dirija en lo que vamos a aprender y siembre esa palabra poderosa en nuestra vida de tal manera que produzca los frutos dignos de arrepentimiento que ella produce en aquellos que la practican. Amantísimo Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y la honra. Amado Padre nuestro, mira el momento que vive el mundo, lo ponemos en tus manos. Te pedimos que nos dé la sabiduría para actuar, la fortaleza necesaria para superar el momento de dificultad y fortaleza para aquellos que han perdido algún ser querido o alguien se ha visto afectado. Mira el momento que nos corresponde estudiar tu palabra. Espíritu Santo, trae palabra de vida y pon en mis labios aquellas palabras que edifiquen a aquellos que puedan compartir con nosotros en este momento la gloriosa enseñanza de la palabra de Dios. Gracias, te pedimos todos estos favores y estas peticiones y estas acciones de gracias que delante de ti, Señor, elevamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Encontrando a nuestro prójimo. La lección número 8. El texto audio dice: y el amarte con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Alabado sea el nombre del Señor. La verdad práctica dice: amar al prójimo, oye bien, amar al prójimo incluye amar incluso a aquellos que nos aborrecen. Pues encontramos en Dios el mayor ejemplo de que tal amor es posible. En Él encontramos que es posible amar a los demás, aun a aquellos que no nos aman. Glorificado sea el nombre del Señor. Bien, mientras Jesús predicaba, compartía, enseñaba, se suscitaban, ocurrían hechos que iban hilvanando la vida de Jesús, que nos sirve hoy de bendición y de edificación. La lección de hoy trata de un desafío para el individualismo prevaleciente en el mundo actual, donde las personas muchas veces se centran en ellos y le dan más importancia a lo que tú crees que es beneficioso para ti, sin importarte lo que el otro pueda pensar. Y muchas veces la necesidad nuestra nos nublan la vista para que no veamos la necesidad que tiene el otro. Y a veces, aunque tú y yo tengamos necesidad, es tal la necesidad del otro, que con un poquitito de lo que nosotros tenemos, compartiendo con aquella persona, puede ser una ayuda inmensa para la necesidad que él tiene. Pero vamos a adentrarnos en esta clase para conocer esta verdad. Hoy Jesús lo que nos quiere enseñar es quién es el prójimo y cuál debe ser la actitud de aquellos que quieren andar en un proceder de tal forma que obtengan la salvación. Cristo nos dijo claramente que su reino no era de este mundo. Pero cuando Cristo dice esto,
no se refiere como para que nosotros nos sintamos separados, en el sentido de que el reino de Cristo no se mezcla. Cristo lo decía porque la forma como viven la gente, la forma como las personas se conducen, la forma como la persona piensa, la forma como la persona actúa, se divorcia de lo que la palabra de Dios dice, porque el mundo muchas veces actúa pensando en su propio beneficio. Y cuando hablo del mundo, hablo de las personas que viven en el mundo. Donde si yo haciendo tal cosa me beneficio, bueno, yo lo voy a hacer, aunque eso pueda perjudicar a otros. Y Cristo decía que su reino no era de este mundo en relación a eso, porque el reino de Cristo es un reino donde todo el mundo está incluido, donde para vivir en ella hay que pensar en todo el mundo, donde tú tienes que pensar en el prójimo, en el otro, para poder ser una persona que agrade al Padre Celestial. Esta parábola que vamos a estudiar hoy nos va a narrar acerca de ese principio que tenía el reino de Cristo y cuál era la forma de pensar de las personas de aquella época en la que Jesús también vivió, que no se diferencia mucho de las formas en que nosotros pensamos. Aún siendo cristianos, somos arrastrados por la corriente, por la forma de pensar, de proceder o actuar del mundo. Y tenemos que tener cuidado, porque Dios en su palabra nos enseña con claridad cuál debe ser la forma correcta de aquellos que servimos al Señor, de aquellos que pretendemos un día llegar al reino de los cielos y ser salvos por las promesas de su palabra. Esta parábola del buen samaritano ha tenido muchas interpretaciones. Quizás tú y yo hemos escuchado la más popular, pero se ha interpretado, por ejemplo, que el hecho de que alguien saliera de Jerusalén y tomara el camino de Jericó representaba a Adán cuando salió de Jerusalén, a Adán cuando salió del Edén, y que se desvió por el pecado cometido que es el mundo. O sea, hay gente que han hecho esta alegoría de esta parábola, pero realmente yo soy muy practicante de dejar que la palabra se revele ella misma primero, tal y como originalmente se quiso ofrecer, se quiso producir para enseñar algo, y no me busca buscarle explicaciones tan retorcidas a las parábolas y a las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con esta parábola que se encuentra en San Lucas capítulo 10, desde su verso 25 en adelante. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús era considerado un maestro. Un maestro es una persona conocedor de las enseñanzas que predica y que practica. Por lo tanto, fíjate que quien le hace esa pregunta es un intérprete de la ley. Es una persona que conoce bien la palabra escrita, sobre todo y absolutamente, que quede claro netamente, las enseñanzas judías con relación al Antiguo Testamento. Este intérprete de la ley es un intérprete, una persona que no solo leía la ley, sino que la tenía que interpretar para hacérsela entender a las otras personas de la manera correcta que debían practicar. Y él le hace una pregunta, ¿pero para qué? Para probarlo. Es decir, déjame ver a qué nivel está este hombre, déjame hacerle una pregunta importante. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Eso no era una pregunta simple, porque si Jesús decía, bueno, honrando a tu padre y a tu madre, quería decir que los otros mandamientos entonces quedaban excluidos. ¿Y qué quería decir eso? Que los otros mandamientos entonces no eran importantes. Pero ¿quién fue que dio los 10 mandamientos? ¿No fue el Padre? Y si fue el Padre que lo dio, entonces Jesús era mayor que el Padre. Él estaba buscando que Cristo diera una respuesta como esa, de tal manera que él lo pudiera acusar y decir: ustedes ven este hombre, cómo solamente le está dando validez a uno o dos mandamientos y está ignorando los demás. Y posiblemente él buscaba esa respuesta de Cristo porque en varias ocasiones ya ellos le habían criticado a Cristo que habían cosas que él hacía que no era la costumbre de la tradición de los ancianos y de los fariseos y de los saduceos. Si Jesús hubiese contestado así, se hubiese entrado en un problema. Pero Cristo, como de costumbre,
le reta a este mismo hombre una pregunta. Entonces él le dice al mismo intérprete que le hace la pregunta, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, eso era una práctica que ya yo les he dicho, que era algo común entre maestros, que si tú me hacías una pregunta, yo te la podía refutar con otra pregunta, donde ya el que recibía la segunda pregunta debía dar algún tipo de respuesta. Cristo le devuelve la pregunta, pero en dos. Él le pregunta que, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Solamente. Cristo ahora le hace dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Por qué? Porque recuérdese que él es un intérprete. Él no solo debió citarle a Jesús cuando le responde lo que dice la palabra, sino que cuando Cristo le dice cómo lees, le está diciendo, ¿y cómo tú interpretas eso? En la vida práctica, ¿cómo tú se lo explicas a la gente? Cuando la gente sale a la calle, empieza a convivir con los demás, ¿cómo ese texto, esa lectura que tú estás diciendo, cómo impacta su vida, su accionar, la toma de decisiones, sus pensamientos, sus acciones? Permiso. Aquí comienza el desarrollo de este interesante suceso, donde Cristo entonces, él le responde al maestro. Él sencillamente se limitó a responder lo que decía la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta que da el intérprete de la ley. Pero para Jesús no bastaba. No bastaba lo que él estaba diciendo. No bastaba, porque eso era solamente lo que decía las Escrituras. Pero la pregunta es, ¿cómo llevo esto a la práctica? Jesús lo felicita y le dice en el verso 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, Cristo le dice, mira, esta es la clave realmente. Tú has respondido bien. Haz esto y vivirás. Fíjate que es lo que le pregunta a Jesús. ¿Qué haré para yo heredar la vida eterna? Cristo le dice que viviendo esta palabra, Él va a vivir. Y cuando habla de vivir es lo que Cristo nos ha dicho, de que tendríamos vida en abundancia. O sea, la vida en abundancia que Cristo nos ofrece no es solo la que Él nos regala espiritualmente, es la que empezamos a vivir cuando comenzamos a practicar la palabra, cuando comenzamos a hacer las cosas que a Dios le agrada, cuando comenzamos a impactar a otros que nos rodean, como pasó en esta parábola que vamos nosotros a compartir hoy. Bien, ya Cristo le ha dicho claramente, pero el maestro no queda conforme, el intérprete no queda conforme. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, estamos en el verso 29 del capítulo 10, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Porque será la palabra principal que él quería. O sea, él tenía un concepto, yo estoy seguro, pero él quería escucharlo de Jesús. Y aquí donde viene cuando Cristo dice que su reino no es de este mundo. Y él comienza a relatarle entonces, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Esta persona sale de Jerusalén a Jericó, y en el camino, en esa época, había muchos ladrones, mucha gente se dedicaba a robar, esperaba ciertos lugares por donde la gente acostumbraba a pasar, y entonces aprovechaba y los atracaba, como sucede hoy. Eso de los atracos y los robos no es algo nuevo en la humanidad. Siempre ha habido gente, por distintas razones, que no vamos a entrar en ese punto, cometen estos tipos de hechos delictivos. El hombre que descendió a Jerusalén, a Jericó, fue gravemente herido y lo dejaron medio muerto. Entonces ahí está. Hay un hombre herido
antes de aclarar más estos personajes que van a aparecer aquí, ¿qué significa la palabra prójimo? La palabra prójimo viene de un verbo griego que significa próximo. Alguien cercano, alguien pariente, alguien que está de cerca de ti. Eso es lo que la Biblia llama prójimo. Ahora, eso es lo que el hombre quiere saber. ¿Quién es mi prójimo? Yo pienso que ese hombre estaba esperando que Jesucristo le dijera, oh, pero tu prójimo es tu papá, es tu mamá, es tu hermano, es la persona que te quiere, que siempre anda contigo, que está de acuerdo contigo en todo. ¿Quién es tu prójimo? El tuyo. Ah, tu amiguita que va contigo al cine, o el hermano de la iglesia que a todo te dice que sí, o es el trabajador, compañero de trabajo que siempre tú puedes contar con él. Vamos a ver qué dice esta lección, quién es tu prójimo. Porque recuérdase que es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el prójimo? Vamos a verlo en esta importante lección. Aquí vemos que este hombre cayó herido. Y dice, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, no porque no lo vio, vio al hombre y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hay dos figuras importantes. Primero pasa un sacerdote y luego pasa un levita. Los dos son llamados por la palabra de Dios a ser las personas representantes de Dios, el sacerdote y el levita. El levita que venía de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Y el sacerdote, posiblemente, pienso yo que cuando Cristo lo diferencia, era una persona del rango de los levitas, pero que estaba en una posición elevada dentro del templo o el tabernáculo, como sucedía con Aarón, como sucedió con diferentes sacerdotes que nosotros conocemos, Samuel y otros profetas que fueron sacerdotes. Estas dos personas que estaban impregnadas del conocimiento de la ley, porque para ser levita o sacerdote del pueblo de Israel tenía que ser una persona llena de conocimientos de las escrituras. Estas personas vieron al hombre herido, lo vieron, se dieron cuenta de él, pero ¿qué pasó? La palabra en ellos no tenía vida. Hay gente que la palabra de Dios en ellos está muerta. Solo es una palabra de conocimiento, solo es una palabra de saber qué dice la Biblia. Pero Dios no está interesado en que tú sepas lo que dice la Biblia. Dios quiere que tú vivas la palabra. Estos dos hombres, el sacerdote y el levita, conocían lo que decía la palabra. Pero esa palabra no pudo inyectar en ellos vida. No pudo inyectar en ellos que se movieran al amor y a la misericordia. Pero ¿qué pasa? Lo que menos imaginaba este hombre que está haciendo la pregunta a Jesús es que en su ejemplo Jesús iba a poner a este personaje. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano, los samaritanos y los judíos no se llevan. Recuérdase de la mujer samaritana que le dijo a Jesús, pero es que nosotros y los judíos no nos llevamos. Había un problema de separación, de un conflicto que viene desde Génesis. Recuérdense el problema de los pozos. Y ahí, desde esa época, esa gente no se gustaba. Sin embargo, Cristo usa como ejemplo a alguien que es despreciado, es adverso, es considerado enemigo, es considerado alguien que no, con quienes ellos no se pueden juntar, y Jesús lo pone como un personaje principal. El personaje protagonista de esta parábola es el samaritano. Cuando Cristo solamente inició y habló del samaritano, en la mente del intérprete ya él se le ocurrió que este hombre era el que iba a hacer lo peor. Pero qué contraste cuando Cristo le dice que este fue la persona que fue movida a misericordia.
A veces nosotros tenemos prejuicios. Nosotros somos cristianos. No estamos de acuerdo con los homosexuales. No estamos de acuerdo con las prostitutas. No estamos de acuerdo con los borrachos. No estamos de acuerdo con los drogadictos. Por sus prácticas pecaminosas que no agradan a Dios. Pero eso no puede nublar el amor que nosotros debemos tener hacia ellos. Y si ellos lo necesitan, sinceramente tienen una necesidad, no que se van a aprovechar de nuestros recursos para alimentar su vicio, sino si en algún momento cae enfermo, si en algún momento no tiene que alimentarse, si en algún momento no tiene ropa, quizás no la tiene porque el vicio no le ha dejado, pero nosotros no estamos allí solo para juzgarlo por el vicio, también estamos para demostrarle que tenemos el amor de Dios y que podemos ayudarle con lo que tengamos a nuestra mano. No dejar a nadie, no importa quién sea, no importa que sea de otra religión, no importa que sea de otro país, no importa que sea de otra nacionalidad, no importa que sea de otra raza, no importa, los cristianos no nos podemos manejar con prejuicio. El que el mundo quiera pintar a nosotros los árabes como que son los que se explotan y van por todo el mundo, tú y yo no nos podemos guiar de eso. Tú y yo no tenemos que entrometernos tampoco en cosas que vayan a exponer en peligro la vida nuestra y de otros, pero nunca jamás dejar de extender el amor y la misericordia por prejuicios que tratan de imponernos a veces a la sociedad. Dios te dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que orarás por los que te maldicen, que bendecirás a los que te maldicen, a los que te ultrajan. La palabra de Dios nos manda a nosotros a hacerlo. No está diciendo con eso, apláudele, dile a ellos que ellos lo están haciendo súper bien, que eso es lo mejor. No, no, no. Lo que Dios nos quiere decir es que nosotros siempre debemos ser un ejemplo para ellos. En el sentido del amor. La misericordia y la caridad son intrínsecas a la fe salvadora. ¿A qué fue movido este hombre? Dice que fue movido a misericordia. La misericordia es un sentimiento intenso que causa tanta incomodidad al punto de alterar no solo la conciencia o el pensamiento, sino también el aspecto físico. Las personas que tienen misericordia, cuando ve a alguien sufriendo, mire, el rostro se le cambia, porque es como si ellos sufrieran el dolor ajeno. Dios quiere que tú aprendas a sufrir el dolor ajeno. ¿Qué hace este hombre cuando ve a esa persona desvalida? Dice aquí la palabra de Dios, en el verso 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuidado. ¿Qué hace él? Mire, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El amor de que trata el mandamiento, cuando dice que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es un amor retórico, es decir, no es un amor de palabra, y mucho menos platónico, es un amor que está en la mente nada más. No, ese no es el amor que Dios quiere. El amor que Dios quiere es el amor que Él habla en Juan 3:16, que Él lo demostró enviando a su Hijo al mundo para morir por los pecadores. Es decir, el amor de Dios no se queda en el cielo. Ay, yo amo a la gente me importa, la gente son especial para mí. No, no, no. Dios actuó. La pregunta es, ¿actuaremos tú y yo? No solo nos quedaremos en simples teorías, en palabrerías, en retórica, predicaremos por todo el mundo, creemos amar, pero a la hora de la verdad, actuaremos de una manera diferente por nuestros prejuicios, por nuestros conceptos que tenemos. Que así no suceda cuando llegue esa oportunidad en tu vida. El amor. El samaritano de la parábola no solo se acerca al hombre que está herido a la orilla del camino. Ay, quizás se compadece y lo ve. Y llama, él mismo se involucra. Él mismo lo cura. Eso era muy... Miren, había una ley. Si ustedes leen en la ley, en los libros, que si una persona estaba herida, no se podía de repente ponerse uno a atenderla. Pero ese escenario que la Biblia narra, no es un escenario donde esta persona está desprotegida y no hay nadie más que lo ayude. Es un escenario donde tú encontraste una persona, pero hay otros con conocimientos que tú puedes llamar rápidamente y van a asistir a esa persona.
Pero este hombre estaba en un camino donde no había más nadie. Este samaritano no podía dejarlo ahí para ir al pueblo a buscar a alguien y volver con él porque podía morir. Inmediatamente este hombre lo que accede es a ayudar. Toma lo que tiene a mano, que son las medicinas que conocemos de esa época, como ya nosotros lo sabemos. ¿Qué él hizo? Vendó sus heridas. Con algún trapo, alguna tela que él tenía, vendó sus heridas. Le echó aceite y vino, que era lo que ellos conocían en esa época, que era lo que usaban normalmente cuando una persona se hería o tenía algún tipo de lesión. Entonces, mis amados hermanos, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es cualquier persona necesitada. Cuando dice amarás a tu prójimo, cualquiera diría, bueno, yo tengo que amar al que es mi pana, al que es mi amigo, al que es mi consejero, porque esa era la idea. Por eso Cristo le dijo que su reino no era de este mundo. Esa era la idea que tenían los intérpretes de la ley, muchos. Mi prójimo es mi amigo, mi hermano, mi compañero de la sinagoga, mi compañero de la iglesia. Pero Cristo ahora le está enseñando algo diferente. El hombre herido fue una persona que el maestro de la ley tendría como completamente indigna de recibir su atención y cuidado, puesto que judíos y samaritanos alimentaban un recíproco sentimiento de desprecio y casi de odio. Ahora bien, mis amados, Jesús pregunta al maestro de la ley, de los tres que había, ¿cuál era el prójimo del hombre que fue golpeado por los ladrones? Fíjense que era tal el desprecio que tenían los judíos de los samaritanos, que ni siquiera le dice el samaritano, no. Obvia, y oiga cuál es la respuesta que da. El que usó de misericordia con él. En otra palabra, el samaritano, pero él no quería decirlo de esa forma, porque ellos no soportaban esa palabra. Pero el hombre acertó. ¿Quién era el prójimo del que estaba herido? El que fue movido a misericordia. ¿Fue el levita porque era el escogido de Dios para ser sacerdote? No. Fue el sacerdote porque era quien servía de intermediario entre Dios y el pueblo y quien tenía la oportunidad de hablar directamente con Dios. No, eso no lo hizo ser el prójimo. ¿Qué fue lo que lo hizo ser el prójimo? Su accionar. Su accionar. ¿Qué es lo que te va a hacer a ti ser el prójimo del otro? Tus acciones. No tus teorías, tus acciones. Cuando tú veas a alguien necesitado y no lo dejes abandonado. Cuando veas a alguien sufriendo y no lo dejes solo. Cuando veas a alguien atribulado y le ofrezca tu mano amiga. Eso es para Dios ser prójimo. Lamentablemente los tiempos de Jesús y la hipocresía humana que hace que hombres conocedores no sean practicantes del propio conocimiento ya estaba en pie, presente en la sociedad judía. Por eso Jesús tuvo muchos choques con ellos. Vamos a ver lo que dice, ustedes lo pueden buscar allá porque la lectura es larga, en Mateo 23 del 1 al 36. Usted va a ver que Jesús les reprocha muchas cosas a ellos. Ahora, ayudar al prójimo no salva, pero es algo que debe ser hecho por quien es salvo. Es cierto, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios destaca que aquel que ama a Dios no puede amar a Dios sin amar al prójimo. El que ama a Dios y no ama al prójimo, recuérdese que haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Si amas solamente a Dios, no vas a heredar la vida eterna. Tienes que amar al prójimo, pero no amarlo de palabra. Tienes que amarlo con tus acciones como pasó aquí. No es que porque yo sea levita, inclusive él podía irse a uno de los mandamientos. Señor, tú nos enseñas que si hay una persona muerta o algo, él pudo asumir eso, no la voy a tocar. No, él actuó mal, porque ni siquiera se acercó. Fíjate qué fue lo que hizo este hombre, el buen samaritano. Y acercándose, o sea, él se acercó porque él necesitaba ver en qué situación estaba este hombre. Los otros lo vieron solamente y quizás dijeron está muerto o ese se merecía lo que pasó, cualquier cosa. El caso es que no se acercaron.
Pero el samaritano, que no debía hacerlo, por las razones culturales de prejuicios que había entre ellos, se acercó. Y a ese fue que Dios le dio el título de ser el prójimo, lo que nosotros llamamos el buen samaritano. La medida del amor para con el necesitado. La medida del amor para con el prójimo no debe estar establecida con base en las diferencias, ya lo hemos dicho, ni de nacionalidad, ni siquiera porque sea de otra religión, porque sea de otra denominación, porque sea de otra creencia cristiana, o porque sea de otra raza, o porque practique alguna acción pecaminosa que no estamos de acuerdo. No. Esa no debe ser la frontera, la represa, el obstáculo que nos impida a ti y a mí abrirle el corazón y mostrarle amor a los demás. El maestro de la ley había preguntado quién era su prójimo. Ahora Jesús le va a hacer la pregunta inversa. Cristo le dice al hombre: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le responde: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora Jesús cambia la cosa. Él le preguntó a Jesús: maestro, ¿y quién es mi prójimo? Ahora Jesucristo cambia la cosa y dice: mira, yo necesito que tú no preguntes quién es tu prójimo, porque tú quieres amar a tu prójimo porque te hace bien. Yo quiero ahora que tú busques tú para quién serás el prójimo. Y lo mismo nos dice Dios hoy a ti y a mí. Oye, lo que a mí me interesa no es que tú piensas quién es tu prójimo, quién te ha hecho bien a ti, sino a quién tú le has hecho bien. Oye, amado hermano y amigo, ¿para quién te has convertido tú en prójimo? ¿A quién has ayudado tú? ¿A quién le has dado la mano cuando te necesita? ¿A tu familia que solo te ama y te quiere? ¿Habrá incluido en ese listado alguna persona que te ha ofendido? ¿Alguna persona que te ha hecho daño? O quizá alguien que no te ha hecho ningún daño, pero anda por la calle. ¿Estarán incluidos personas que tienen un accionar cuestionado, pero que te han necesitado en algún momento? ¿Le has extendido la mano cuando lo necesitan, para lo que lo necesitan? Eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Que nosotros debemos ver, cuando haya necesidad, la oportunidad de convertirnos tú y yo en el prójimo para aquel que no cuenta con nosotros. Quizá no está contando eso, esos son cristianos, eso no me van a ayudar, porque yo sé que yo soy una gente que no agrada a Dios. No, en ese momento no estamos condenándolo, ni le estamos perdonando sus pecados. En ese momento sencillamente le estamos haciendo una demostración del mismo amor que Dios nos tiene a ti y a mí, que nos ama a pesar de nuestras fallas. ¿Sabes qué? De acuerdo con la enseñanza de Jesús, queda claro quién es el prójimo. Se trata de cualquier persona que se aproxima a otros con amor verdadero y generoso, sin tomar en cuenta las diferencias religiosas, culturales y sociales. Jesús retoma la pregunta inicial y concluye dando una respuesta inesperada, pues el camino propuesto por él es pautado en el amor con demostraciones prácticas para todos los hombres. El corazón, amigo y hermano, lleno de amor, habla y actúa, habla y actúa, habla y actúa, de acuerdo con la consideración del maestro, preguntando siempre de quién puede ser el prójimo, o sea, a quién debemos socorrer. La parábola estudiada en la lección de hoy fue una historia ejemplo, pues se trata, óyeme bien, de un mandamiento de amar y practicar la misericordia para con el prójimo. Aquí aprendemos que el amor no acepta límites en la definición de quién es el prójimo. Prójimo es cualquiera que te pueda necesitar y a quien tú le puedas extender la mano. Mientras toda la sociedad y sus segmentos sociales acaban levantando barreras. Tú eres chino, y como tú eres chino, yo soy de tal país, entonces yo no te puedo ayudar a ti. Tú eres homosexual, tú eres musulmán, tú eres budista, tú eres de tal país, tú eres pobre, tú eres rico, tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres lesbiana, tú eres... Todo eso existe en el mundo. Pero Dios ha mandado algo que puede unir al mundo entero, y el amor. Hoy en día
todos estamos bajo la misma condición amenazada por el COVID. No importa lo que seamos y cómo seamos. Pero ¿sabe qué? No tiene que estar el COVID presente para que expresemos amor. Pero también, qué buena oportunidad es, quizás haya un vecino. ¿Has chequeado tú si los vecinos que están al lado de tu casa tienen alimentos? Si hay alguien enfermo que necesita alguna medicina que quizás tú puedas ayudar. O quizás tú mismo no puedas ayudar. Por ejemplo, un amigo mío tuvo una herida y yo fui, le compré medicamentos, lo consultamos con el médico. Todo estaba un poco estrecho con los recursos. Ya se le acabó el medicamento. Yo automáticamente llamé a unas cuantas personas que trabajan en hospitales. Ya le hice gestión para conseguirle más medicamentos y mañana se los voy a llevar. A veces no solamente tú lo tienes, está en las redes sociales. Quizá alguien te conozca, alguien sepa tu trayectoria de persona confiable. Si alguien necesita, quizá tú seas un medio para ayudar a esa otra persona. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. De manera que, mis amados hermanos y amigos, vamos a practicar en amor lo que en amor Dios nos ha dado para demostrarle amor al mundo. ¿Sabes qué? Los discípulos de Cristo deben ver a los seres humanos con igualdad, pues el propio Dios nos dice claramente que Él no hace acepción de personas. Y si Dios no las hace, tampoco tú y yo debemos hacerlo. Así que ya está respondida la pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ya tú tienes una respuesta muy clara y contundente de qué tú debes hacer para heredar la vida eterna. Ojalá no actuemos como actuó el intérprete de la ley, sino que actuemos como el samaritano, que quizás él pudo haber tenido o no mucho conocimiento de la ley, pero lo importante en ese momento no era cuánto él sabía de las escrituras, sino la acción que tomó para con la persona que estaba necesitada. Ojalá que el conocimiento de la Biblia no sea tanto que en un momento que tengamos que tomar una decisión, tengamos que durar horas pensando con el conocimiento que tenemos qué es lo que vamos a hacer, sino que recordemos algo: amarás. El amor debe ser sobre todo la brújula que guíe los pasos que tú y yo debemos dar para con los demás. Dios te bendiga, tu hermano y amigo Adiel Taveras, del Centro de Restauración Espiritual Fe y Liberación. Estamos allí junto con los pastores Miqueas Tavera y Rosa Marte, y un gran número de hermanos maravillosos y grandiosos que adoran y glorifican el nombre del Señor, y que pronto esperamos reunirnos cuando las condiciones así lo permitan, para de nuevo juntos adorar y alabar el nombre del Señor. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Te amo y te bendigo, y te sigo cubriendo con la cobertura especial que Dios le da a aquellos que le sirven. Y si aún no has aceptado al Señor, sabe que Él siempre te espera. Dale hoy la oportunidad, entrégale tu corazón a Él, para que Él sea el dueño y guía y capitán de tu barco. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por escuchar esta maravillosa lección.